¿Por qué alguien estaría confinado en una caja de cristal? Si alguna vez ha oído hablar de criminales terroríficos, es posible que se haya topado con Robert Maudsley, también conocido como el preso más malvado del Reino Unido. En 1974, Maudsley cometió su primer asesinato, desencadenando una cadena de horribles crímenes. A lo largo de los años, mientras cumplía cadena perpetua por un asesinato, estuvo implicado en otros 3 asesinatos dentro de los muros de la prisión. ¿No es chocante? ¿Puede creerlo? Mató a sus presos con una cuchara de plástico. Esto pasó 23 horas todos los días aquí, y lo he hecho durante casi 4 años. Es cierto decir que todo mi mundo gira en torno a la propia celda. Más tarde, fue confinado en una caja de cristal, donde debía permanecer 23 horas diarias. También se afirma que llegó a consumir parte del cerebro de una víctima, lo que le valió apodos como Aníbal el Caníbal o Comecerebros en los medios británicos. Pero, ¿cuál era el motivo de sus asesinatos? ¿Qué hace que su caso sea tan extraordinario? Acompáñenos a desentrañar la inquietante historia de Robert Maudsley, un hombre tan peligroso que ni siquiera los muros de las prisiones convencionales podrían contenerlo. ¿Está preparado para adentrarse en esta oscura historia? Entonces, prepárese para una escalofriante aventura a través de la vida del preso más malvado encerrado en una caja de cristal. Comencemos. El 26 de junio de 1953, Robert Maudsley nació en Liverpool. Era el cuarto hijo de 12 hermanos. Su padre, Coleman George Maudsley, era camionero, y su madre, Jane, ama de casa. Trágicamente, antes de cumplir los 2 años, Maudsley, junto con sus hermanos Paul, Kevin y Brenda, fueron colocados en hogares de acogida, después de que las autoridades los identificaran como víctimas de negligencia parental. ¿Puede creerlo? De niño, Maudsley pasó gran parte de sus primeros años en Nazareth House, un orfanato católico administrado por monjas en Liverpool. Durante este periodo, desarrolló fuertes vínculos con sus hermanos, pero tuvo una interacción limitada con sus padres, que le visitaban con poca frecuencia. ¿No es increíble? ¿Cómo pueden unos padres ser tan desalmados como para desatender tanto a su hijo que tenga que ir a una casa de acogida? Así que, varios años después, tras tener un hijo más, sus padres decidieron traer de vuelta a casa a los 4 primeros hermanos. Sin embargo, lo que siguió fue un giro chocante de los acontecimientos, ya que marcó el comienzo de una horrible campaña de abusos físicos. ¿No es chocante? ¿Cómo pueden unos padres tratar tan mal a sus propios hijos? Los niños esperan de sus padres amor y protección, pero algunos, como Maudsley y sus hermanos, se enfrentan a una crueldad y unas palizas inimaginables. En una entrevista, Paul, el hermano de Maudsley, recuerda: «En el orfanato teníamos una relación estupenda. Nuestros padres nos visitaban de vez en cuando, pero se sentían como extraños. Las monjas eran como de la familia y nos manteníamos unidos. Pero cuando nuestros padres nos llevaron a casa, todo cambió. Nos maltrataban físicamente, algo que nunca habíamos experimentado. Nos señalaban, nos pegaban y nos mandaban a nuestras habitaciones. Lo peor fue para Robert Maudsley. Lo único que recuerdo de nuestra infancia son las palizas constantes», rememora. Una vez, Maudsley estuvo confinado en una habitación durante 6 meses. Mi padre solo abría la puerta para entrar y pegarle, 4 o 6 veces al día. Utilizaba palos y varas y, en un momento dado, llegó a romperle un rifle de aire comprimido del calibre 22 en la espalda. Tras revelarse la crueldad de sus padres, los asistentes sociales intervinieron y volvieron a acoger a Maudsley. Mientras tanto, su padre engañó a la familia afirmando falsamente que Maudsley estaba muerto. La vida de Maudsley dio un giro dramático
cuando lo separaron de sus padres maltratadores y lo volvieron a colocar en un hogar de acogida. Fue entonces cuando un niño inocente se vio arrastrado poco a poco a actividades delictivas. Cuando cumplió 16 años, huyó de la casa de acogida y se fue a Londres. Solo en Londres se vio envuelto en el oscuro mundo de la drogadicción. Sin nadie a quien recurrir y sin ningún lugar a donde ir, fue una decisión desesperada. A medida que su adicción empeoraba, recurrió a trabajar en la calle para alimentar su hábito. Ingresó varias veces en hospitales psiquiátricos tras varios intentos de suicidio. Informaba constantemente a los médicos de que oía voces que le ordenaban hacer daño a sus padres. A pesar de recibir ayuda, las voces no cesaban. Esto hizo que se sintiera aún peor. Cada vez que salía del hospital, volvía a ocurrir lo mismo. Se sentía atrapado y no sabía qué hacer. Posteriormente, empezó a trabajar en la industria del sexo para mantener su adicción a las drogas. Fue durante esta época, en 1974, cuando encontró a su primera víctima, marcando el comienzo de una serie de actos atroces que conmocionarían al mundo. ¿Te lo puedes creer? Maudsley tenía solo 21 años cuando cometió su primer asesinato. En 1974, un hombre llamado John Farrell contrató a Robert Maudsley como trabajador sexual, sin saber los horrores que vendrían después. Maudsley, impulsado por su adicción a las drogas, vio en ello una oportunidad para ganar dinero. Nadie podía imaginar que este encuentro conduciría al primer crimen de Maudsley. El 14 de marzo de 1974, John Farrell contrató a Maudsley, que entonces tenía 21 años, como chico de alquiler, y lo llevó a su apartamento del norte de Londres para realizar actividades sexuales. Sin embargo, cuando Farrell reveló a Maudsley fotografías de una joven de la que había abusado sexualmente, Maudsley se enfureció y le estranguló lentamente, lo que provocó que la cara de Farrell se pusiera azul. Pero, ¿por qué se enfadó con Farrell? Así pues, la ira de Robert Maudsley contra John Farrell se debía a que éste exhibía fotografías en las que se veía cómo abusaba sexualmente de niños. Este encuentro, ocurrido el 14 de marzo de 1974, provocó a Maudsley debido a su propia historia de abusos en la infancia, por lo que lo mató sin remordimientos. Al año siguiente, Maudsley confesó a la policía que había matado a Farrell. Sin embargo, en lugar de llevarlo a juicio, lo enviaron a cuidados psiquiátricos al hospital Broadmoor. Creían que estaba demasiado enfermo para enfrentarse a un juicio. Estuvo recluido allí durante 3 años, recibiendo tratamiento para sus problemas de salud mental. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por rehabilitarlo, su estado siguió deteriorándose. Lo que ocurrió después consolidaría su reputación como uno de los criminales más malvados de Gran Bretaña. Tras su paso por el hospital Broadmoor, las acciones de Maudsley tomaron un cariz aún más oscuro. En lugar de rehabilitación, cometió una serie de horribles asesinatos dentro de las paredes confinadas. Esto es lo que hizo a continuación. En 1977, durante su estancia en el hospital Broadmoor, Maudsley y el recluso David Cheeseman torturaron durante 9 horas a un compañero, David Francis, condenado por pederastia, hasta que murió. Lo torturaron sin tregua durante 9 agotadoras horas, sometiéndolo a un sufrimiento inimaginable. Sorprendentemente, solo utilizaron una cuchara de plástico para matarlo. El brutal acto dejó atónitos a todos en el hospital y fuera de él. Utilizaron una simple cuchara de plástico para matar a su compañero de prisión, lo que conmocionó aún más a la gente. Hizo que todo el mundo se preguntara si el hospital era lo bastante seguro y si la atención a la salud mental funcionaba correctamente. Pero, ¿cómo mataron a Francis con una cuchara? Durante la brutal agresión,
Maudsley utilizó una cuchara como arma, clavándosela en la oreja a Francis con tal fuerza que penetró profundamente en su cerebro. Este acto de violencia no solo constituyó una violación de la integridad física de Francis, sino también una escandalosa muestra de agresividad. El ataque fue tan grave que causó importantes daños en el oído y el cerebro de Francisco, lo que pudo causarle la muerte. Por eso, cuando los guardias oyeron el ruido, rompieron inmediatamente la puerta y encontraron el cadáver de Francisco. Tenía la cabeza terriblemente herida, como si se la hubieran abierto de cuajo, y sobresalía una cuchara. Aún más chocante es que un guardia dijera que Maudsley se había comido parte del cerebro del hombre. Esto hizo que la gente pensara en él como un caníbal, aunque resultó que este espeluznante detalle no era cierto. Entonces fue enviado a la prisión de Wakefield, también llamada Mansión de los Monstruos, tras ser condenado a cadena perpetua por homicidio involuntario. Allí, la gente empezó a llamarle enseguida caníbal y come cerebros. ¿Lo sabía? Robert Maudsley se ganó el apodo de Aníbal el Caníbal debido al falso rumor de que se había comido parte del cerebro de una víctima durante un brutal asalto en prisión. A pesar de que el informe de la autopsia desmintió estos rumores, el apodo sensacionalista persistió en la prensa británica, contribuyendo a la infame reputación de Maudsley. Sus terribles actos demostraron lo peligroso que era y lo difícil que resultaba controlarlo, incluso en confinamiento. A pesar de su reclusión, seguía siendo capaz de cometer actos terribles, y su reputación de recluso peligroso e impredecible le convirtió en una figura de temor y fascinación en el sistema de justicia penal. Sin embargo, sus actos delictivos no se detuvieron ahí. Se agravaron con el paso del tiempo. Se dice que, en la prisión de Wakefield, Maudsley dijo a sus compañeros que quería matar a 7 personas en un solo día. Esta revelación sobresaltó a quienes le rodeaban, suscitando inquietud sobre el alcance de sus peligrosas intenciones y preocupando a todos por lo que pudiera hacer a continuación. El 29 de julio de 1978, en un impactante giro de los acontecimientos, el delincuente protagonizó una violenta matanza en la que mató a otros 2 reclusos en un solo día. En la prisión tenía un compañero llamado Salney Darwood, que cumplía cadena perpetua por matar a su mujer, Blanche. La primera persona que mató fue Salney Darwood, de 46 años. Engañó a Darwood para que entrara en su celda. Posteriormente, estranguló y apuñaló a la víctima, utilizando un cuchillo fabricado con una cuchara sopera. Tras el ataque, Maudsley escondió el cadáver de Darwood bajo una litera, ocultándolo a la vista. No está claro cuánto tiempo permaneció oculto el cuerpo de Darwood, pero el hecho de que Maudsley fuera capaz de mantenerlo oculto durante tanto tiempo es un testimonio de su capacidad para manipular y engañar. Tras ocultar el cadáver de Darwood, Maudsley no se detuvo ahí. Ese mismo día, mató a otro recluso. Esto demuestra lo peligroso e impredecible que era, incluso dentro de los confines de la prisión. Ahora fue a matar a otro preso que cumplía 7 años de condena por agredir a una niña de 7 años. Entró en la celda de Bill Roberts, de 56 años, mientras estaba tumbado, y le golpeó cruelmente la cabeza contra la pared. A continuación, utilizó una cuchara que había convertido en arma para abrirle el cráneo. Después, se dirigió tranquilamente a la oficina del ala e informó a los guardias. Falta mucho para pasar lista. Los guardias estaban realmente sorprendidos por lo que hizo Maudsley y por lo tranquilo que estaba al respecto. Rápidamente intentaron ayudar al hombre al que había herido, pero ya era demasiado tarde. El acto violento de Maudsley conmocionó a todos en la prisión e hizo que la gente le tuviera aún más miedo. No está claro cómo consiguió matar a otro recluso tan poco tiempo después del primer asesinato, pero es probable que pudiera utilizar su astucia y sus dotes de manipulación en su beneficio.
Es posible que consiguiera ganarse la confianza de otros reclusos, solo para volverse contra ellos de forma brutal y violenta. Este incidente consolidó aún más la reputación de violencia extrema de Maudsley y provocó su segregación continuada dentro del sistema penitenciario. Aunque Maudsley fue declarado culpable de asesinato, sorprendentemente fue trasladado de nuevo a la prisión de Wakefield. Sin embargo, debido a su extrema violencia y al peligro que suponía para los demás reclusos, se le aisló por completo y se le impidió relacionarse con nadie más, tanto por la seguridad de ellos como por la suya propia. Después, Maudsley fue recluido en un confinamiento aún más estricto, alejado de todos los demás. Pero la gente no podía olvidar lo que había hecho. Era un recordatorio aterrador del peligro que siempre había en la prisión. Después de matar a 3 presos, le llamaron el preso más malvado de Gran Bretaña. Fue entonces cuando le enviaron a una caja de cristal para el resto de su vida. Así que después de 2 asesinatos más de Maudsley en la prisión, las autoridades estaban preocupadas de que pudiera ser una amenaza para otros reclusos de la prisión. Por ello, las autoridades tomaron la sorprendente decisión de recluirlo en régimen de aislamiento para el resto de su vida. En 1983, estaba claro que las celdas normales no podían mantenerlo bajo control. Así que construyeron una unidad especial solo para él en el sótano de la prisión. Esta decisión demostró la gravedad de la situación. Era como algo sacado de una película de suspense, con Maudsley alejado de todos los demás, bajo tierra para mantener a todos a salvo. ¿No es chocante? Estaba confinado en una celda de 18 pies por 15 pies, que incluía una celda más pequeña dentro de ella. Esta celda interior tenía gruesas paredes de cristal, a través de las cuales le pasaban las comidas, manteniéndole aislado de los demás incluso durante sus rutinas básicas, como comer. Era una forma de asegurarse de que no podía hacer daño a nadie más, pero también demostraba hasta qué punto querían mantenerlo alejado de los demás debido a su comportamiento violento. Este nivel de confinamiento era increíblemente estricto y demostraba hasta qué punto las autoridades temían el potencial violento de Maudsley. El confinamiento en un espacio tan reducido, en el que incluso sus comidas se hacían pasar a través de gruesas paredes de cristal, ponía de relieve las extremas medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los demás a su alrededor. Aún más chocante es que solo se le permitiera salir de la prisión durante 1 hora para hacer ejercicio. Cuando salía de su celda, siempre iba acompañado de 4 o 6 funcionarios de prisiones. ¿Te lo puedes creer? A sus 70 años, Maudsley pasa la friolera de 23 horas al día, encerrado en una celda. ¿Su cama? Una dura losa de hormigón. Y por si fuera poco, el váter y el lavabo están atornillados al suelo. Es una existencia verdaderamente desoladora. En un hecho sorprendente, Maudsley es considerado ahora muy peligroso. Está alejado de otros presos y guardias, y pasa todo el tiempo solo en una caja de cristal en lo más profundo de la prisión. Nunca volverá a ser libre, y permanece en la pequeña habitación transparente en la que ha vivido durante muchos años. ¿De qué está hecha esa caja de cristal? La celda contiene grandes ventanas a prueba de balas, una mesa y una silla hechas de cartón comprimido, y un retrete y un lavabo firmemente fijados al suelo. Una robusta puerta metálica da acceso a un diminuto compartimento dentro de la celda, revestido de grueso metacrilato. Una pequeña abertura en la parte inferior permite que se le entregue comida. El mundo de Maudsley quedó confinado a las 4 paredes de su celda, con una interacción limitada y escasa exposición al mundo exterior. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, todo ello en régimen de aislamiento.
Imagínese estar así de solo durante tanto tiempo. Es difícil saber lo que pensaba o sentía durante todo ese tiempo. Pero su historia demuestra lo duro que puede ser estar aislado de los demás durante tanto tiempo. Así que, puede que te preguntes cuál era el motivo detrás de todos estos asesinatos. Hablemos de ello. En su último juicio por asesinato, en 1979, la sala se quedó atónita al oír que, durante sus actos violentos, Maudsley pensaba que sus víctimas eran sus padres. Sus abogados argumentaron que los asesinatos se debían a la rabia contenida por los constantes abusos sufridos durante su infancia. Maudsley dijo: «Durante mis actos violentos, pienso en mis padres. Si les hubiera quitado la vida en 1970, ninguna de estas otras personas habría tenido que morir. Si lo hubiera hecho, hoy sería un hombre libre y sin preocupaciones». A mediados de los 90, el psiquiatra Dr. Bob Johnson visitó la cárcel de Wakefield. En una impactante revelación, el Dr. Johnson, sintiendo un sentido del deber como médico, decidió descubrir las razones de la transformación de Maudsley en un asesino en serie. Sorprendentemente, tardó 20 años en revelar sus encuentros por primera vez. Maudsley relató sus aterradoras experiencias infantiles. «Mis recuerdos de infancia están dominados por las palizas que recibía. Recuerdo haber estado confinado en una habitación durante 6 meses en los que mi padre solo abría la puerta para entrar y agredirme 4 o 6 veces al día. ¿No es inquietante? Los abusos de su infancia le han convertido en un asesino en serie». En una revelación impactante, también se revela que Maudsley ha afirmado constantemente que sus víctimas eran violadores, pedófilos o delincuentes sexuales. La revelación de Maudsley sobre sus víctimas plantea preguntas inquietantes sobre los verdaderos motivos de sus crímenes. A pesar de la gravedad de sus actos, está claro que su problemática educación y sus experiencias de abuso han dejado un impacto duradero en su psique. Sin embargo, es crucial recordar que ese trauma, aunque profundamente influyente, no excusa ni justifica su comportamiento violento. Es un recordatorio de que entender por qué la gente comete delitos es complejo y difícil. Su aislamiento en la caja de cristal fue tan extremo que estuvo sin cortarse el pelo durante la friolera de 12 años. ¿Por qué? Porque ningún barbero de la cárcel se atrevía a acercarse a él. Todo el mundo le tenía miedo. El rechazo de un servicio de aseo básico ponía de manifiesto las medidas extremas adoptadas para contener y controlar a un hombre cuya reputación de violento y brutal se había hecho legendaria entre los muros de la prisión. Aunque estaba solo, su reputación inquietaba a todos. Algunos guardias decían que a veces mostraba amabilidad o inteligencia, pero la mayoría le tenía miedo por su pasado violento. Durante sus primeros días en régimen de aislamiento, Maudsley formó un vínculo con las cucarachas, encontrando consuelo en su presencia. Los guardias lo vieron hablando con las cucarachas. La salud de Maudsley ha empeorado en los últimos años y existe preocupación por su salud mental. A pesar de ello, permanece en régimen de aislamiento, sin perspectivas de ser liberado jamás. Aislado en su celda, Maudsley se entretiene escribiendo cartas y componiendo poemas dirigidos a su sobrino Gavin, que le visita fielmente en prisión. En una carta, Maudsley, de 70 años, expresaba: «Las autoridades penitenciarias me consideran un problema, y su solución ha sido ponerme en régimen de aislamiento y tirar la llave para enterrarme vivo en un ataúd de hormigón». En 2000, suplicó a los tribunales que le dejaran morir. En una de sus cartas, escribió: «¿De qué sirve mantenerme encerrado 23 horas al día? ¿Por qué molestarse siquiera en alimentarme y darme 1 hora de ejercicio al día? ¿Para quién represento realmente un riesgo?». Incluso escribió en su carta que, debido a su situación actual,
y al confinamiento solitario, teme estar en el camino hacia el deterioro mental, la enfermedad y potencialmente el suicidio. Preguntó por qué no podía tener su periquito de mascota en lugar de las cucarachas y arañas que tiene actualmente. Dice que prometió cuidarlo bien y no hacerle daño. En su carta, también explicaba por qué no podía tener una televisión en su celda para mantenerse al día con el mundo y ampliar sus conocimientos. ¿Por qué no puede tener acceso a algunas cintas de música y disfrutar de hermosa música clásica? También escribió que si el servicio penitenciario se niega, entonces pide una simple cápsula de cianuro que tomará de buena gana. De este modo, la cuestión de Robert John Maudsley puede resolverse rápida y fácilmente. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos en 2021, el recurso de Maudsley para integrarse en la población reclusa general fue denegado. Las autoridades penitenciarias han llegado a la escalofriante conclusión de que representa una amenaza demasiado grave, como para permitirle el contacto con otros reclusos. En consecuencia, pasará el resto de sus días confinado en su celda de cristal, aislado del mundo exterior y de cualquier persona que se encuentre dentro de los muros de la prisión. Gavin Maudsley, sobrino de Robert Maudsley, de Liverpool, contó en el programa Evil Behind Bars de Channel 5 que su tío había aceptado su situación. Gavin mencionó que Robert prefería estar solo porque era consciente de los peligros que le rodeaban. Expresó que Robert tenía como objetivo a los delincuentes sexuales porque creía que merecían un castigo. Gavin aclaró que, aunque no apoya las acciones de Robert Maudsley, hizo hincapié en que las víctimas de Robert eran personas que él consideraba muy malas, no inocentes. Esto pone de relieve las complejidades del caso de Maudsley y el debate en curso sobre el tratamiento adecuado de los delincuentes violentos. A pesar de su aislamiento, Maudsley ha mantenido el contacto con el mundo exterior a través de cartas. También ha expresado remordimientos por sus actos y ha hablado de su deseo de rehabilitarse. Sin embargo, sus tendencias violentas han persistido incluso dentro de los confines de la cárcel, donde ha cometido nuevos asesinatos. ¿Te lo puedes creer? Un funcionario de una de las prisiones más duras de Gran Bretaña ha conmocionado a muchos al sugerir que Hannibal, el caníbal, un famoso asesino en serie, debería salir del régimen de aislamiento. Neil Samworth, que trabaja en HMP Strangeways en Manchester desde hace más de una década, opina que Robert Maudsley no debería seguir confinado en aislamiento en su celda de clase. En una de sus entrevistas, dijo: «Creo que no es correcto el modo en que se le ha tratado. Está totalmente aislado y no es justo». También dijo que sí, que había tenido muchas peleas en el pasado, pero que ya era un anciano. Incluso dijo que no era justo mantenerlo en aislamiento el resto de su vida. Hay que darle la oportunidad de llevar una vida más normal en la cárcel, aunque sea en un pabellón de alta seguridad con otros presos peligrosos. Los comentarios de Samworth han suscitado un debate sobre el tratamiento de los presos de larga duración y el uso del régimen de aislamiento. Algunos sostienen que el aislamiento de Maudsley es necesario debido al peligro que supone para los demás, mientras que otros creen que es inhumano y equivale a una tortura psicológica. En el caso de Maudsley, su aislamiento ha sido especialmente severo, con un contacto humano y una estimulación sensorial limitados. Es probable que esto haya contribuido al deterioro de su salud mental y a sus problemas de conducta. Incluso dijo que el caso de Maudsley es único en el sentido de que ha estado recluido en régimen de aislamiento durante más de 40 años, una situación muy poco habitual y posiblemente injusta. Aunque ha cometido crímenes horribles, es importante tener en cuenta sus derechos humanos y los efectos a largo plazo del aislamiento en su salud mental. Robert Maudsley, un conocido asesino en serie de Liverpool, ha cumplido 50 navidades consecutivas en reclusión. ¿No es asombroso?
Maudsley, que ahora tiene 70 años, se ha convertido en el recluso que más tiempo lleva en el sistema penitenciario del Reino Unido. Lleva 45 años separado de los demás presos, lo que se considera un récord mundial. Los crímenes de Maudsley fueron especialmente atroces y se le impuso cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Fue condenado por los asesinatos de 4 hombres, pero se cree que pudo haber matado hasta a 10 personas. Los crímenes de Maudsley son atroces. Condenado por el asesinato de 4 hombres, su nombre provoca escalofríos a quienes lo escuchan. Sin embargo, hay rumores de que hay aún más víctimas, lo que sugiere un lado más oscuro y siniestro de su ya truculenta historia. A pesar de su edad, el paso del tiempo no ha disminuido la conmoción y el horror que rodean las acciones de Maudsley. Cada año que pasa es un sombrío recordatorio de las vidas que ha cegado. A medida que pasa el tiempo, el nombre de Maudsley sigue vinculado a sus horribles crímenes, recordando a todos el lado aterrador de la humanidad. Maudsley permanecerá encarcelado el resto de su vida, hasta que muera entre rejas, como recordatorio de las consecuencias de sus actos y del impacto que han tenido en su vida y en la de quienes le rodean. Su vida ha estado marcada por la violencia extrema y el aislamiento, ya que ha pasado más de 16.600 días consecutivos solo en una celda blindada. Sus largos años de aislamiento y reclusión ponen de relieve el impacto duradero de sus delitos y la necesidad de medidas eficaces para abordar el comportamiento violento. Cuando examinamos la vida de Robert Maudsley, nos enfrentamos a la escalofriante realidad de un hombre consumido por la oscuridad. Su trayectoria desde una infancia problemática hasta convertirse en el preso más malvado de Gran Bretaña es un testimonio del profundo impacto del trauma y el aislamiento. Robert Maudsley, asesino de masas condenado a cadena perpetua por acabar brutalmente con la vida de 4 personas, pasará el resto de sus días en una caja de cristal construida especialmente para él. La existencia de Maudsley en su caja de cristal bajo la prisión de Wakefield sirve como inquietante recordatorio de las profundidades de la depravación humana y de hasta dónde llega la sociedad para contenerla. Su historia, aunque inquietante, nos obliga a enfrentarnos a las complejidades de la psique humana y a la importancia de comprender y abordar los problemas de salud mental. Al final, aunque las acciones de Maudsley nunca puedan justificarse, su historia nos recuerda la oscuridad que todos llevamos dentro. Así concluye esta historia única. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día de futuros contenidos. No deje de visitar nuestros otros fascinantes vídeos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.